Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al vuelo de la abeja. En este programa vamos a empezar por hacer una reflexión sobre lo que es una sociedad normal. ¿Y por qué digo esto? Porque nos estamos acostumbrando a cosas raras. Nos estamos acostumbrando a que se nos diga que uno puede ser lo que quiera, que uno es lo que se percibe. Acá hay una serie de ideologías extrañas, por no decir perversas, que les dicen a los niños cosas raras, como que un niño puede convertirse en una niña, como que uno puede mañana amanecer siendo algo que no es, o como que no es necesario tener hijos y que todo se puede satisfacer con una mascota, en fin, cosas de esta sociedad moderna, extraña, que va contra la tradición, que va contra la familia, contra la vida, en muchas ocasiones. La presidenta de Italia, Giorgia Meloni, ha hecho un discurso fantástico en presencia nada menos que del Papa Francisco. Tenemos para compartir con ustedes una parte de este discorso. La storia del popolo italiano è una storia fatta di grandi imprese, di creatività, di risultati che hanno impressionato il mondo, e quella è l'Italia che noi vogliamo incoraggiare. Quella è l'Italia che noi vogliamo tornare a vedere e a vivere, nella quale vogliamo tornare a essere protagonisti. Vogliamo restituire agli italiani una nazione nella quale essere padri non sia fuori moda, essere madri non sia una scelta privata, ma un valore socialmente riconosciuto. Una nazione nella quale tutti, uomini e donne, riscoprano la bellezza di diventare i genitori, di accogliere, custodire, nutrire un figlio. Una nazione nella quale fare un figlio è una cosa bellissima, che non ti toglie niente, che non ti impedisce di fare niente e che ti dà tantissimo. Noi vogliamo una nazione nella quale non sia più scandaloso dire che qualsiasi siano le legittime libere scelte e inclinazioni di ciascuno, siamo tutti nati da un uomo e una donna. Nella quale non sia un tabù dire che la maternità non è in vendita, che gli uteri non si affittano, che i figli non sono prodotti da banco, che puoi scegliere sullo scaffale come se fossi al supermercato e magari restituire se poi il prodotto non corrisponde a quello che ti aspettavi. Vogliamo ripartire dal rispetto della dignità, dell'unicità, della sacralità di ogni singolo essere umano, perché ognuno di noi ha un codice genetico unico e irripetibile, e questo piaccia o no ha del sacro. Vincere l'inverno demografico, ci ha detto Papa Francesco, significa combattere qualcosa che va contro le nostre famiglie, contro la nostra patria, contro il nostro futuro. Santità, noi amiamo le nostre famiglie, amiamo la nostra patria, crediamo nel nostro futuro e faremo fino in fondo la nostra parte. Vi ringrazio. Bueno, qué maravilla escuchar a un político en estos tiempos hablar con esa claridad, hablar con esa profundidad y con esa sabiduría, podríamos decir. Qué maravilla que haya políticos en el mundo como la presidenta de Italia que defienden abiertamente y sin ninguna vergüenza ni complejo a la familia, que defienden la vida, que defienden a los niños, que defienden finalmente la verdad. Y también qué sana envidia produce esto cuando uno lo compara con nuestros políticos progres, con nuestros caviares, con gente que tenemos en el Congreso e incluso en el gobierno que promueven políticas insanas. Por ejemplo, acaba de aparecer una directiva del Ministerio de la Mujer dirigida a la prensa y que es transversal también en el Estado, que obliga al uso del mal llamado lenguaje inclusivo. ¿Qué cosa es el lenguaje inclusivo? Esta manera de hablar que parece propia de idiotas, pero que en realidad tiene una carga ideológica, que es cuando una persona entra a un lugar y dice buenos días con todos y con todas. Quiero dirigirme a los y las niñas y los niños, para que luego hablen con su papá y su mamá, porque las y los profesores hemos tomado una decisión, para que los niños, los jóvenes y las jóvenes puedan a partir de mañana venir al colegio. Bueno, y ese lenguaje que en realidad es ridículo, que es enredado, enrevesado, lo hemos escuchado incluso al arzobispo de Lima, hemos escuchado a la señora Boluarte, presidente de la República, por no decir pues, vamos a decirlo, a los ministros y las ministras para que les guste, ¿no? Entonces, eso es perverso y eso tiene que ver con toda una cuestión ideológica.
como tiene que ver cuando a los niños pequeños en el colegio se les dice, por si acaso niños, hay varios tipos de familias, ¿no? O papá con mamá, pero también hay sin papá, pero también hay con dos papás, también hay con dos mamás. ¿Y qué es lo que se está enseñando ahí? Se está enseñando la ideología de género. Y también cuando se le dice a los niños que hay niños con vulva, hay niñas con pene, porque son trans, o, por ejemplo, cuando se imponen categorías de género que son artificiales, cuando se explica que la biología no existe y que todo está en la cabeza y que todo es de acuerdo a la percepción de las personas. Todo eso es rebatido brillantemente por Giorgia Meloni, la presidenta de Italia, en presencia del Santo Padre, el Papa Francisco, ¿no? Y ella habla de defender a los niños, de defender la vida, que los niños no sean una mercancía, porque también estamos yendo a eso. Ya habrán visto en la avenida Javier Prado y en varias partes de Lima carteles que dicen congela tus óvulos y dedícate a lo tuyo, ¿no? ¿Y qué implica eso de congelar los óvulos? Implica que una madre congela sus óvulos, tiene una serie de óvulos, se dedica pues a estudiar, a hacer lo que quiera durante 5, 6, 10 años, hasta que dice, bueno, muy bien, vamos a descongelar estos óvulos para hacer una fecundación in vitro. Luego de esto hay varios óvulos de estos que se convierten en vidas independientes, se escoge el mejor, los demás se desechan, lo que constituye un atentado contra la vida, cosa que nadie, por supuesto, toma en cuenta, porque son unas células, supuestamente, como el aborto, como otros atentados contra la vida. Por eso este discurso de Giorgia Meloni es tan importante. Por eso es que es tan importante que haya políticos como ella o como Viktor Orbán en Hungría, que defienden la vida, que defienden la familia, que defienden valores como la libertad. Porque la libertad es lo que está en juego finalmente cuando a usted le dicen que no puede educar a sus hijos como quiera. Porque la libertad está en juego cuando le dicen que sus hijos no son suyos sino del Estado. Porque ahora vienen por los niños. Nosotros, los adultos, ya estamos formados. A mí nadie me va a venir a decir mañana que hable con lenguaje inclusivo, nadie me va a decir mañana que mi género no es el masculino, ni nadie me va a convencer de cosas tan absurdas como esas. Sin embargo, hay que cuidar a los niños porque por ellos vienen. Por ellos vienen cuando Naciones Unidas pretende que la pedofilia se legalice, cuando Naciones Unidas dice que el aborto es un derecho humano. Y esos niños crecen con esas ideas porque se les pone a través de la educación, a través de los medios de comunicación, a través de los dibujos animados. Recordemos las últimas escenas de homosexualidad y de cosas en realidad absurdas, como los dos dinosaurios gays que quieren tener un bebé y hay unos niños que se preocupan de que adopten un bebé. Todo esto, en realidad entre adultos lo podemos conversar, pero es una maldad meter en el cerebro de un niño chiquito estas ideas porque distorsionan todo, distorsionan toda su manera de ver el mundo, distorsionan su manera de entender la naturaleza y de afrontar su crecimiento con una sexualidad normal. Porque decirle que un hombre puede tener la maternidad y mostrar esas imágenes que hay en internet de hombres barbudos con el vientre inflado, porque en realidad son mujeres que se han hormonizado para tener barbas, pero pueden quedar embarazadas, son cosas propias de un mundo enfermo del cual debemos alejarnos lo más posible, y por eso les he propuesto este importante video de Giorgia Meloni, un ejemplo de política en Italia. Nos vamos a una pausa y regresamos en el programa. Estamos de vuelta en el programa y quería comentar con ustedes un tema que ha tomado mucha vigencia en las últimas semanas. Y me refiero a los destapes que están sucediendo en torno a esa mafia que se llamó las Chalinas Verdes, que es la gente que rodeó a Susana Villarán
en el momento de la revocatoria de la señora Villarán en la Municipalidad de Lima y esta campaña que se montó del no a la revocatoria. Como ya es de público conocimiento, en torno a esta campaña hubo actos muy serios de corrupción y ya se ha comprobado que la señora Villarán y su entorno mafioso recibieron más de 11 millones, casi 12 millones, solamente de Odebrecht y OAS, de estas dos empresas mafiosas brasileñas consorciadas con Graña y Montero del Perú. Esta mafia que entregó este dinero recibió beneficios que perjudican a toda la comunidad de Lima, y bueno, y al Perú en general, porque se hizo contratos amañados, se les otorgó los peajes, cosas que ahora también se están discutiendo. Pero, si bien es cierto que la Fiscalía ha pedido ya 29 años de cárcel para Susana Villarán y que el famoso señor José Miguel Castro, alias Budián, también está comprometido en este asunto, resulta muy extraño que la Fiscalía no haya hecho una investigación en el sentido de que esto es una organización criminal, porque obviamente Susana Villarán sola no puede haber recibido 11 millones de dólares, haberlos manejado, haber pagado, haber hecho todos los lavados necesarios. No, eso es imposible. Ella solita, en su escritorio, con los 11 millones ahí sobre la mesa, hizo todo, ¿no? Les pagó a los mermeleros de la prensa adicta a esta mafia caviar, le pagó a los artistas que venían ahí a mostrarse en los mítines, a toda esa gentuza que se subía al escenario a aplaudirla por unos dólares más o unos dólares menos. Entonces eso es imposible. Ella y José Miguel Castro solos no lo han hecho. Pero, por supuesto, el poder caviar dentro de la Fiscalía hasta ahora la ha venido protegiendo, porque mientras sean 2 y no 3, se va buscando gente que está involucrada, pero no se habla de una organización criminal, que es lo que en realidad ha habido. Y nosotros hemos venido aportando algunas ideas o algunos datos a esta investigación. Y nos hemos centrado en un personaje que consideramos nefasto, un personaje que consideramos pernicioso para el periodismo nacional, y me refiero a la señora Paola Ugaz. ¿Qué cosa pasa con Paola Ugaz? Paola Ugaz hace mucho tiempo que viene mostrando signos exteriores de riqueza que no se condicen con su realidad. Ante un juez y bajo juramento, la señora Paola Ugaz declaró que sus ingresos eran 1.200 euros aproximadamente, porque eso dijo, 1.200 euros aproximadamente como corresponsal del diario ABC de Madrid en Lima. Su esposo, el señor Daniel Bailey Collins, es un ciudadano británico que también es un corresponsal extranjero en Lima. Y vamos a suponer que gana el doble o el triple que ella, o el cuádruple, el quíntuple, ya, 5.000 euros. Con ella hacen 6.000 euros, 20.000 soles, 24.000 soles. Muy bien, esta sociedad conyugal tiene a 2 niños en el colegio más caro de Lima, en el cual pagan algo por encima de los 3.000 dólares, con lo cual ya les queda muy poco en la cuenta. Pero ¿qué sucede? Independientemente de la gran cantidad de viajes al extranjero y de todo lo demás, son propietarios de un hermoso departamento en el Malecón 28 de Julio de Miraflores y han comprado al señor Pedro Salinas, socio de Paola Ugaz en algunas aventuras periodísticas, un terreno en Mala por aproximadamente 400.000 dólares. Y esto no se queda ahí, como ven ustedes en la pantalla. Además, Paola Ugaz y su esposo han comprado un departamento a la señora Morgana Vargas Llosa, la hija del premio Nobel, por 453.000 dólares, casi $500.000. Este departamento ubicado en Barranco, comprado por los Bailey Collins Ugaz. Hemos mostrado en la abeja la minuta de compra-venta. Se suma a este millonario patrimonio de la señora Paola Ugaz, que en algún momento tendrá que explicar cómo así pudo adquirir todo esto con un ingreso mensual de 1.200 euros. Allí se ve una parte de la minuta de compra-venta en la que se explica cómo se va a hacer el pago. Pero ¿qué cosa
vincula a Paolo Ugaz con la mafia de las Chalinas Verdes. Ella, en el año 2013, era la encargada de las redes sociales para defender de este ataque que sufría su jefa, Susana Villarán, por la revocatoria. Lo curioso es que fue contratada en el Serenazgo, ¿no? Entonces, la contratan en el Serenazgo en el año 2013 con un sueldo de 10.000 soles, pero no crea usted que le dieron una vara y un traje de Robocop y se fue a limpiar el mercado central. No, nada de eso. Le dieron una computadora y ella hacía ahí las labores de limpiar la imagen en las redes sociales de Susana Villarán. Pero parece que limpiaba algo más que su imagen, porque en este año de trabajo se dedicó a viajar. Según su récord migratorio, ese año estuvo fuera del país casi 3 meses. Entonces vaya privilegio, ¿no? Porque a ver quién de ustedes que tiene un trabajo en el primer año de trabajo se puede dar el lujo de estar casi 3 meses fuera del país, ¿no? Entonces, cuando el periodismo de investigación recurrió en la época del señor Muñoz a la Municipalidad de Lima y dijo: queremos ver el legajo de Paolo Ugaz porque queremos saber en qué condiciones viajó, si tuvo una licencia, sin goce de haber, por supuesto, sería lo más correcto, si tuvo algún tipo de beneficio por el cual se le permitió viajar. ¿Qué sucedió? La municipalidad contestó que ese legajo no existía y que no podían encontrar los términos de referencia de su contrato. En otras palabras, misteriosa y oportunamente no había la información. Por todo esto, que no encaja, ¿no? Los departamentos, todos los inmuebles, los cuantiosos gastos que rodean su vida, y por unos chats que publicó el diario Expreso, en el que se ve una serie de contactos en que ella habría entregado dinero a diferentes personas para blanquearlo, para lavarlo, para darle vuelta, es que la Fiscalía ahora la está investigando por enriquecimiento ilícito. Y no solamente eso, sino que le han solicitado el levantamiento de su secreto bancario y el de sus comunicaciones. Pensamos que también sería oportuno que se levante su secreto tributario, porque ahí se puede completar la información que falta. Pero vamos a ver qué cosa sucede. En este momento, esa es la situación. Estamos ante este caso expectantes, porque es muy importante este proceso que se está abriendo, ¿no? Más aún que parece que en el mundo caviar hubiera una locura inmobiliaria, ¿no? Porque curiosamente la señorita Bazán, que también era regidora, muy joven, de Susana Villarán, ahora resulta que también tiene un desborde de propiedades inmobiliarias, una casa en Miraflores que la vendió y compró un departamento con un crédito por $30.000 y $300.000 en efectivo. De pronto, pues hay, como decía en su momento Will Lombardi, una lluvia de millones, ¿no? Y todo encaja más o menos con ese periodo oscuro de la historia de la Municipalidad de Lima, que fue tomado por esta mafia de caviares y vergüenzas, que recibieron tranquilamente estos 11 millones de coimas, y por supuesto que más, ¿no? Entonces sería bueno que se sepa qué de la vida del señor Rey, que sigue escribiendo en Perú 21 y que vive en Europa, qué de la vida de Marisa Glave y de todos los que estuvieron ahí, ¿no? Del señor Nieto Montesinos, ¿no? Y por supuesto otros involucrados en esta mafia, así como gente que también está bajo sospecha, como Pedro Salinas. Pedro Salinas tenía una empresa que se llamaba Chisac, en sociedad con Freddy Chirinos, y en un momento de urgencia en que no llegaba el dinero de Odebrecht y de OAS, Graña dijo: bueno, acá hay $100.000 de adelanto para pagarle a Ogilvy la publicidad. Y no podía entregarlo haciendo más porque salía de la caja de Graña. ¿Y qué cosa hicieron? La empresa de Pedro Salinas se prestó para hacer una facturación falsa, es decir, un lavado, ¿no? Le dieron una factura falsa al señor Graña y entregaron esos $100.000 a Ogilvy para justificar ese gasto y dar un adelanto, bueno, hacer un pago para apoyar a Susana Villarán. Por supuesto que el señor Freddy Chirinos está en este momento siendo investigado por la Fiscalía y curiosamente tampoco sabemos por qué no está incluido en esta investigación Pedro Salinas, que sí está incluido en otras,
¿no? Por sus relaciones con Pablo Sánchez y otros asuntos que tienen que ver con sus negocios con la Fiscalía, por lo cual ha sido intervenido su domicilio en un momento y que también está siendo investigado. Lo cierto es que toda esta situación muy sucia, muy sospechosa y muy maloliente involucra a una buena parte de esta caviarada que estamos mencionando, y esperamos finalmente que para escarmiento de esta mafia y para tranquilidad de los peruanos y para un ejemplo de lo que es la justicia, finalmente en algún momento paguen sus culpas. Vamos a una pausa y luego continuamos en el programa. Bueno, como se sabe, Alejandro Toledo finalmente empezó a hablar. Alejandro Toledo es un personaje pues siniestro, ¿no? Oscuro de la política peruana, que como ya hemos comentado en otros programas, de alguna manera tuvo ese mismo discurso de Castillo, pero con más inteligencia, ¿no? Él también se vendió como el primer presidente indígena, como el provinciano, como el pobrecito que había sido lustrabotas, que había vendido tamales, ustedes recordarán todo ese cuento, ¿no? Y que luego había llegado a ser graduado en Harvard, cosa que tampoco era verdad, como luego se supo. Solamente había hecho unos cursos en una escuela asociada a Harvard, ni siquiera había estado en Harvard, ¿no? Pero igual se relacionó muy bien en los Estados Unidos, en ciertos círculos académicos, luego llegó acá y fue profesor en ESAN. En fin, tuvo el mérito de en cierto momento y la astucia en cierto momento de comandar y liderar y tomar posesión de toda la oposición en la crisis más grande del gobierno de Fujimori y lograr encaramarse, encabezar esta oposición, y terminó como presidente de la República. Lo cierto es que también, como Susana Villarán, de la que hablábamos antes, fue un corrupto que se dejó comprar por la misma fuente de corrupción, por esta red de corrupción que viniendo de Brasil logró cubrir casi toda la región, ¿no? Y él cayó en esto, y hemos escuchado los testimonios de cómo pedía 20 millones por un lado, 30 por otro, con mucha vehemencia, ¿no? Con la misma vehemencia que se bebía los whiskies y los piscos, ¿no? Entonces, este personajillo que ha ensuciado la presidencia de la República con su presencia, finalmente está en prisión. Y bueno, ha empezado a hablar, y una de las cosas que ha dicho es que quien trajo a Odebrecht a su despacho fue PPK, cosa que finalmente ya no tiene mayor trascendencia, ¿no? Pero que pone sin ninguna duda a PPK en una situación un poco complicada, más de lo que ya estaba. Recordemos que PPK está con prisión domiciliaria, ¿no? Ahora los une a ambos el hecho de haber sido capturados, puestos en prisión, y que su familia esté fuera del país, ¿no? Es una paradoja, una cosa curiosa, ¿no? Porque tanto la esposa de PPK se ha quedado en los Estados Unidos y no ha vuelto, como Elian Karp, que evidentemente tiene mucho mayor complicidad en los negociados y en todos los delitos con Toledo. Elian Karp y Toledo son cómplices, ¿no? A diferencia del caso probablemente de la señora Kuczynski, ¿no? Porque Elian Karp ha sido parte de todo esto, ha participado activamente en el gobierno y también evidentemente en estos negociados, y también ha estado al tanto de todo, ¿no? Al extremo de que en esta trampa que se llamó Ecoteva ha participado su propia madre, ¿no? Y ella ha permitido que Toledo meta a su madre en este asunto y que sea parte de las mentiras, ¿no? Es decir, esta pareja son un par de delincuentes, tanto que ella también se fugó a los Estados Unidos y ahora se ha fugado a Israel. Entonces estamos ante esta situación de gran expectativa, porque sin ninguna duda que Toledo va a empezar a decir cosas. Entre las cosas que va a decir, seguramente va a haber más de uno de los que han venido pasando tranquilos este tiempo, que se van a ver comprometidos en situaciones
realmente complicadas. Varios de sus ministros, porque también, como decimos siempre, era imposible que Susana Villarán haya hecho todo lo que hizo sola. También es imposible que Toledo haya logrado el tema de la interoceánica y otras cosas que hizo con estos mafiosos de Brasil solo, ¿no? Es imposible que él haya hecho todos los contratos, que él haya hecho, haya apurado ciertas cosas, la firma de convenios, de contratos, las adendas, ¿no? Los expedientes técnicos, todo a la carrera, gratuitamente. Él solo, eso es imposible. Y esas cosas se van a saber. Recordemos que en su momento la señora Karp lanzó una amenaza desde el extranjero directamente a PPK. Cuando él en un momento criticó a Toledo y dijo algo, ella le dijo directamente: cállate porque yo sé lo que hiciste el año pasado o el verano pasado, algo así le dijo. Eso es una amenaza, un chantaje, ¿no? Y entre mafiosos pues se chantajean, ¿no? Eso es muy común, ¿no? Se chantajean, se amenazan, dicen: si tú haces tal cosa yo voy a contar lo que tú hiciste. Y eso es lo que está pasando ahora. Es probable que Elian Karp, que se ha ido cargada de dinero, porque no solamente en algún lugar están los millones de las coimas que no se han encontrado, sino que además le devolvieron $1 millón que habían pagado como fianza por la libertad de Toledo, ¿no? Entonces ella está llena de dinero en Israel, probablemente haciendo llamadas y presionando a ciertas personas para lograr facilitar la vida de Alejandro Toledo en prisión. Eso es lo que está pasando en este momento. Mientras tanto, hay muchos, bastantes diría yo, que están muy nerviosos, pensando en lo que el cholo sano y sagrado, entre comillas por supuesto, va a hablar, en lo que va a empezar a declarar, en lo que va a empezar a decir, porque es muy comprometedor. No hay que olvidarnos, insisto, en que él no puede haber hecho todo esto solo, ¿no? El primero que ya está de alguna manera metido en la danza es Pedro Pablo Kuczynski. Y los demás ministros, ¿para cuándo, señor Toledo? Vamos a ver en qué momento él empieza a contar toda esta historia y a cantar las verdades. Las propiedades de Toledo ya han sido confiscadas. La casa de Casuarinas, que fue el motivo por el cual se destapó todo esto, esa millonaria mansión que compró en Casuarinas, la casa cuya hipoteca pagó de golpe una vez que recibió las coimas en Camacho, las oficinas en la avenida Holguín, en Surco, todo eso ya pasó a ser propiedad del Estado. Eso ya fue confiscado, ya pasó a ser propiedad del Estado. Cuentas menores en el banco también, es decir, de alguna manera ya se está recuperando y haciendo algo de justicia por lo que este delincuente había acumulado en sus cuentas y en sus propiedades. Pero vamos, que todavía falta mucho por delante para ver que se condene a este señor a prisión. Hay otros sueltos, ¿no? Llama la atención, algunas personas comentan, es increíble que haya 3 expresidentes en prisión, que haya uno con prisión domiciliaria, otro con la soga al cuello como Humala, ¿no? En fin, y Vizcarra es otro que debería estar preso porque es otro al cual se le demostró todo, ¿no? Recuerden ustedes que el fiscal Juárez Atoche tenía abiertas 4 o 5 carpetas y dijo que ya estaba listo para acusar. Sin embargo, esa acusación no llega nunca y curiosamente hace poco han dicho que de las 4 o 5 solamente queda una. Entonces ha pasado algo raro ahí. Pero lo que yo quería decir para terminar este comentario es que si bien es desagradable y es malo como imagen que haya todos estos presidentes investigados y o presos, también habla bien de nuestras instituciones y de la manera que el Perú es capaz de hacer justicia con estos delincuentes de alto vuelo. Vamos a una pausa y luego retornamos. En este programa siempre hemos tratado de defender las instituciones,
Creemos que es muy importante, como base del sistema democrático, del sistema republicano, las instituciones sólidas. En su momento, al inicio del terrible, nefasto, oscuro gobierno de Pedro Castillo, defendimos el papel que cumplió el Congreso y lo seguimos haciendo. El Congreso de la República puso un candado que impidió que se imponga la idea de la Asamblea Constituyente. El Congreso de la República eligió un tribunal constitucional bastante aceptable y logró hacer un contrapeso con los avances totalitarios, socialistoides, terrucoides del gobierno de Pedro Castillo. Y finalmente el Congreso de la República terminó vacando a ese delincuente y golpista que habitaba en Palacio de Gobierno. Entonces, todo eso siempre lo hemos reconocido, pese a la mediocridad que hay en el Congreso, pese a los llamados niños, pese al transfugismo y a todo lo que nos ha tocado ver para desgracia nuestra. En más de una oportunidad hemos comparado lo que fue el Congreso de la República del Perú. En los años 90 el Congreso de la República recibía visitas de otros países para ver su funcionamiento interno. Eso me consta, lo he conversado con algunos funcionarios, con el oficial mayor del Congreso, y cómo congresos de países vecinos veían el funcionamiento ejemplar del Congreso de la República del Perú en la parte administrativa, por ejemplo. Y si vamos a ir más atrás, podemos recordar que el Congreso del Perú siempre tuvo congresistas de alto nivel, ¿no? En todas las tiendas políticas, ¿no? Comencemos por mencionar nada menos a Carlos Alberto Sánchez en el APRA o a Ramiro Prialé, pero también hemos tenido en el Congreso de la República a Luis Bedoya Reyes en la Asamblea Constituyente, hemos tenido a Laisa Grundi, a Mario Polar Ugarteche, ¿no? Y por supuesto que las izquierdas también tenían representantes de fuste y gente de categoría, ¿no? Yo recuerdo a Malpica, o en la democracia cristiana un maestro parlamentario como era Cornejo Chávez, o también podemos recordar otras grandes figuras que han desfilado por el Congreso de la República y que daban cátedra, que cada intervención suya era como una clase maestra, ¿no? Para eso tenemos que recordar a Vallerriestra o a Chirino Soto. Ahora, cualquiera de estos nombres que hemos mencionado, cualquiera de estos nombres, pues brillan como estrellas en la oscuridad del Parlamento actual, donde salvo algunas excepciones, bueno, ¿qué podemos decir? Estamos en un territorio de una tremenda y grande mediocridad. Sin embargo, he hecho la salvedad al inicio del comentario, que también hay que reconocer los méritos que ha tenido y que hay algunos congresistas muy rescatables. Muy aparte de esto, también hay que mencionar que se vienen cometiendo muy graves errores. Errores que son, como dice el dicho común, como dice ese dicho común, que son como dispararse a los pies, que son como bloquearse a sí mismos, ¿no? Entonces vemos errores que comete el Congreso frecuentemente, por inexperiencia, por mediocridad, por angurria, ¿no? Y surge no solamente elementos corruptos como los niños de Acción Popular y de otros partidos que venden su voto, o surgen elementos deplorables, porque no hay nada más indigno y más deplorable como esa gente que aprovecha el sueldo de sus servidores, que han devenido en llamarse los mochasueldos, ¿no? Y entonces, así como en bandas de delincuentes aparecen apelativos, ¿no? Los mochasueldos, los roban no sé qué, los no sé cuántos, y es algo indigno del primer poder del Estado, es algo lamentable que se pueda hablar así del Congreso de la República, donde antes hemos tenido representaciones tan dignas como las que hemos mencionado. Y así como esto que estamos mencionando, la última gracia que nos ha propuesto el Congreso es una ley absurda que se ha venido a llamar la ley Mordaza, que es un absurdo por varias razones. Porque este asunto de la difamación en los medios de comunicación, en el mundo entero hay una corriente y una tendencia más bien a ir disminuyendo las penas, a que incluso desaparezca, e incluso a que no se vea en el foro penal, sino civil,
¿no? Lo cual implicaría una reparación civil y más bien una rectificación, ¿no? Porque la difamación, entre el error y la difamación malintencionada, también hay que distinguir. Muchas veces una rectificación bien hecha, contundente, es suficiente, una disculpa bien puesta es suficiente, y entonces apena y preocupa que gente de Perú Libre haya planteado esta ley para incrementar las penas en casos de difamación, en casos de calumnia en medios de comunicación y redes sociales, cuando estas penas ya estaban tipificadas en el Código Penal, y lo que busca pues es amedrentar, asustar a los que opinamos en medios de comunicación, ¿no? A los que tenemos alguna libertad de poder expresarnos en diferentes medios, para silenciar a los medios, para silenciar la opinión incómoda de los medios de comunicación, ¿no? Y resulta que los 60 congresistas que han votado a favor de esta norma, 25 tienen investigaciones por diferentes delitos. Entonces, muchas de estas investigaciones han sido iniciadas por denuncias de la prensa libre. Estamos ante eso, estamos ante un caso realmente sorprendente y lamentable. Eso es lo que hay que tener en cuenta, y esto no puede pasar. Y si bien la iniciativa ha sido lanzada por Perú Libre, que es un partido que admira pues las tiranías de Cuba, de Venezuela, donde no hay prensa libre, donde nadie puede opinar, lamento y veo con preocupación que parlamentarios de partidos democráticos y partidos que creen en la libertad hayan votado a favor de esta norma. Eso es lo malo, no que hayan logrado tener votaciones de Acción Popular, de Renovación Popular y de otros partidos, que en realidad yo pienso que en los próximos días, ya antes de que esto se vote, van a dar marcha atrás, van a recular, van a cambiar de opinión, porque el rechazo mayoritario de la prensa libre y la opinión de los ciudadanos ha sido que esto es un error, un gravísimo error del Congreso de la República que tienen que rectificar. El Congreso tiene que volver a ser una institución respetable, y entre las investigaciones que hay, entre los delitos que se cometen, entre los desatinos que cometen algunos parlamentarios, entre la mediocridad institucionalizada que hay, y para colmo, entre estos errores que se cometen de legislar, ya sea la ley mordaza, leyes intrascendentes, declarativas, como por ejemplo, por ahí ha aparecido una ley para regular la venta de huevos sancochados en la calle, cosa que ya es una muestra más de decadencia de la legislatura. Nos tiene muy preocupados y esperamos que el Congreso recupere esa dignidad, esa trascendencia, ese nivel que alguna vez tuvo, para que pueda ser orgullo de los peruanos y no causa de risa ni de indignación. Bueno, nos tenemos que despedir, nos vamos, nos despedimos en este programa, será hasta el próximo miércoles a las 8 de la noche, como siempre, por la señal de BHTV y por la Abeja TV, además de las redes sociales de la Abeja y la Coordinadora Republicana. Muy buenas noches, nos vemos la próxima semana.